Buenas tardes, saludándolos nuevamente en nuestro programa Arquitectura es pura vida. Mi nombre es Wilson Quiñones, constructor. El programa de hoy lo vamos a dedicar a dos temas. Uno que es el tema de una crítica constructiva a lo que es el plan de ordenamiento territorial y dos, informes generales del tema de la construcción de la arquitectura, qué se está moviendo, temas técnicos y algo así como comentarios sobre y críticas sobre lo que es, obviamente críticas constructivas, lo que es la construcción de la arquitectura y la ingeniería en estos momentos de nuestras vidas. Entonces, bienvenidos. Yo lo llamé POQ, otro punto de vista, mi punto de vista, plan de ordenamiento QQ, normatividad general. Está dedicado a mis dos hijas, este video, Vanessa Wilson Quiñones Ortela, que tanto amo, y a mi hija Valeria Quiñones Jaime, que tanto las amo. En mis experiencias, mis vivencias en mi estudio, la lectura, la visual urbana de ciudad y pueblo, todo queda redactado de ningún referente. Simplemente lo tomé de los adentros de mi alma, de cómo pienso yo, cómo debemos de vivir. A ti, Dios mío, que tanto me has ayudado, y a ti, Virgencita María, que tanto he amado también, dedico por estas palabras a través de este video. Nunca se acerca tanto el orden de la vida, tanto como en estos tiempos. Tenemos muchas opciones de vida para vivir con normas y en nuestra mano está elegir vivir bien o vivir mal. Definición. La definición, pues, desde el punto de vista mío, como lo reiteraba, ¿qué sería de una ciudad sin rumbo y una ciudad sin un guía divino? Estamos hablando de la Suprema Majestad. Es una manera de vivir de acuerdo a nuestras condiciones actuales de vida, donde todos podemos progresar de acuerdo a una regulación, racionalización y guianzas de todas las clases de métodos aplicables al ser humano, principalmente. Obviamente las normas se enfocan al ser humano y todo lo que nos rodea. Tenemos tres estatus de vida: el estatus medioambiental, pero todavía alrededor de un administrador que somos nosotros los seres humanos, los cuales eh, son idolatrados. O sea, nosotros debemos seres amados, eh, seres que somos de una imagen y semejanza divina, siendo su entorno y lo que se utiliza también como lo que se hace dependiente a vivir bien, el medio ambiente que incluye la vegetación, como lo decía antes, el agua, los animales, las máquinas, los electrodomésticos, todo lo existente, nuestros sueños, que es lo intangible. Intangible, pues entiéndase qué voy a hacer yo, cómo vamos a progresar nosotros, nuestros sueños, etcétera, etcétera. Siendo esto una premisa y criterios de vida, podemos entender dos temas sumamente importantes como son las normas de vida. Donde no hay normas, pues hay desorden. Donde hay desorden, pues obviamente no vamos a definir, no vamos a contextualizar absolutamente nada y no van a haber logros. Se utilizan métodos aplicables al mejoramiento de la calidad de vida, es decir, un método siempre tiene que ser de buena fe y en función de mejorar el problema o la problemática que estamos trabajando. Los criterios de diseño no solo son enfocados a la normatividad de las edificaciones del ser humano, sino también a una regulación puntual de lo que estamos hablando y normas que están enfocadas para la vida en general. O sea, no sé, esa parte es supremamente importante puntualizarla y definirla. La matriz es una ordenanza básica. En el comienzo del todo, Dios creó el cielo y la tierra. Es un principio básico, ¿sí? Él lo creó. La cual es nuestro referente de vida, nuestra guía, nuestra orientación. La tierra no tenía ninguna forma. Es decir, nosotros no le damos a una ciudad una cuadrícula. En ese momento los animales andaban libremente, no había restricción absolutamente de nada. Se empezaron a formar a partir de semillas todos los seres vivos y la vida.
Todo era un mar profundo cubierto de oscuridad y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. O sea, calculen la magnitud, o sea, la belleza. El agua es la vida, el Espíritu es el que mueve el agua, el que mueve el aire. Entonces Dios dijo que haya luz. ¡Pum! De la nada, con su magnitud, dijo luz. Inmediatamente llegó la luz. Me imagino que todo lo que él crea pues lo va materializando y lo va simbolizando en cosas como el sol, las estrellas, el día, la noche, la oscuridad. Después dijo que hay una bóveda que separe las aguas. Esa bóveda, en términos constructivos, se refiere a un arquito, no sé si han visto esos arcos cuando entramos a las edificaciones, pero bóveda en arquitectura, bóveda, ya en términos universales, se refiere a la tierra, a todo lo que es vegetación y esto, para que éstas queden separadas. Hizo una bóveda que separó las aguas. Imagínense ustedes, yo que hablo tanto que soy famoso del tema de la identidad, él dice, hizo una bóveda, o sea, cogió, para mí el tema de la silla es un símbolo, es algo magnífico, es algo moldeable, es algo que sale de un bulto de arcilla, el cual podemos darle cualquier tipo de configuración, igual una sensación de frescura y de tranquilidad y trasciende, es bello, estético. No me Dios cogiendo la bóveda y formándola y armándola, pero en lo que yo puntualizo es la facilidad con que lo hace, es decir, no es facilista, es un ser maravilloso que tiene estas cualidades. A esta bóveda la llamó cielo, ¿sí? Formó la bóveda, llamó cielo, y así fue, parte seca, la parte seca pues la llamó tierra, o sea, todo lo que es la tierra. Cuando Dios creó al mundo, creó al hombre y la mujer y les dijo, vengan hijos, gobiernen el mundo. Entonces, como dicen los costeños, hágale papá. Si analizamos un poco el orden natural y bíblico, encontramos una similitud de cómo se crea a partir del Big Bang en la teoría científica, que es la teoría que en mi opinión básica eh, pasa a ser como, como la materialización y la definición de este concepto de creación. Entonces, como somos creados en imagen y semejanza, y no nos salimos de ese orden, ¿sí? De ideas, de que Dios nos creó porque es real, es la verdad, pues nosotros mantenemos ese orden. ¿A qué lo llevo con todo esto? Nuestro principio básico de creación, nuestro principio básico de orden, es ese, mantener ese orden de vida y nos dio un reglamento que son 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fueron evolucionando así como el hombre Australopithecus, el hombre cavernícola. Ahora en esas 10 leyes él no nos dijo, bueno, toda la vida los 10 mandamientos, no. Si yo desarrollo el tema no robarás, pues obviamente voy a respetar, pero no a respetar a mi novia la cavernícola, sino voy a respetar en este momento a mi compadre, a mi comadre, a mis compañeros, a las personas con las que yo convivo. El iPod, él no dijo en los 10 mandamientos, no robarás el iPod de tu compañero, ¿cierto? Entonces, tenemos que evolucionar un poquito en el pensamiento. Podemos llegar a la conclusión que todo tiene una matriz y en orden divino, el cual está regido por ordenanzas que han cogido de los 10 mandamientos, nos va a definir y nos va a dar ese orden equivalente y transmitido a nuestros principios y a nuestro presente. Dentro de esto pues incluye algo que se llama, es un tema un poco brusco, un poco tosco, el término pues no sé cómo definirlo, cómo llamarlo, pero hay algo que es la maldad que se simboliza en un ángel caído, bueno, etcétera, una serie de teorías, pero que se fue creciendo y se fue creciendo, pero es tan divino este orden que él le dio de todas maneras un espacio para que él conviva, o sea, él decidió por la maldad, nosotros decidimos por el bien. Nuestro programa de televisión fue fundado por este pechito en ayuda de mi hermano, Camilo Quiñones, director de Stan Producciones, produciendo pues para saludarle también. Hace 2 años, arquitectura es pura vida.
y pues lo vengo desarrollando ahorita aquí por internet para compartir con ustedes mis vivencias y también un aporte que quiero pues brindarles, queda pues de libre crítica, ¿no? Espero que les guste. Un día, vivimos arquitectura es pura vida, la doctora Nora, una de las curadoras de nuestro país. Wilson, ponle, dale vida a la gente, me dice ella. Mi abuela María, María Inés Rodríguez Rodríguez, tenía un restaurante, una cadena de restaurante aquí en Bogotá, y ella tenía el alimento para los para toda clase de personas al lado del matadero municipal, que actualmente es una edificación de, de conservación, y a ese sector le llamaban el vivero. Ella la da de comer, porque todo el mundo tiene derecho de comer, decía ella, todos, malos, buenos, a todo el mundo le da de comer y le da de comer. De la comida del señor, mi abuela, pues eh, me sembró como esa sensación, esa semilla de vida, eso va como dicen en mis genes. De ahí pues el término fue cogiendo mucha vida, identidad, porque pues yo trabajo en un logo empresarial de Culto, Arquitectura e Ingeniería, que es mi empresa constructora. Trabajo el tema de la identidad desarrollado a partir de generar conservación de nuestros valores, conservación de familia, pero también plasmar eso en edificaciones que tengan esa lectura de familia, ¿no? Tenemos referentes como Gaudí, referentes como Oscar Niemeyer, que son personas que trabajaron muchísimo con la familia y que nos hicieron unos grandes aportes y que en sus obras pues tienen esa lectura visual, ¿sí? Para transmitirnos todos estos mensajes. En la primera experiencia que tuve se llamó un programa de televisión dirigido a personas interesadas sobre el POT, Plan de Ordenamiento General, el cual, totalmente desconocido por todos, lo comencé a raíz de entender que la gente común no entendía sobre normas, no sabían cómo interpretarlas. Habría mucha reincidencia que consiste en mirar cómo se defiende los pueblos pobres, los municipios pobres, los estados pobres, y que nadie les pone cuidado. Pero es que era tan sencillo para mí decir, pero si las normas están ahí, y las normas pues obviamente incluyen jurídico, arquitectónico, urbanístico, etcétera, etcétera, si ellos la entienden, pues van a tener una buena interpretación y van a desarrollar el tema. Yo dije, pues si eso lo logran, pues obviamente es la manera mía como de sembrar o llenar este conocimiento pues para estas personas de escasos recursos y que tienen resiliencia, definiéndose resiliencia como la forma de protestar y una autoayuda, ¿sí? Sin tener conocimiento de eso. Imagínense ustedes ciegos espiritualmente y en concepto y en conocimiento que no saben qué rumbo, qué camino tomar o qué decisiones tomar. Entonces, esto les puede ayudar mucho. Así puesto, pues duró un año, 8 meses nuestro programa, los cuales grabé en vivo con la ayuda de presentadoras de una universidad prestigiosa de periodismo aquí en Colombia. Primera fase, Panelita, mi primera presentadora, Danielita, venía inmediatamente en contra una mujer muy agraciada en todo el término de la palabra, un malo de timidez y una figura marcial. En ella le comenté todo sobre lo que estábamos haciendo. Me preguntó de manera muy despectiva, Wilson, jefe, me dice el jefe, los libretos corren por cuenta mía. Yo le dije, claro, el formato lo haces tú, pero los programas que se realicen no van al aire en vivo. O sea, el canal actualmente sigue vigente, que es este que estamos realizando por internet, que pues eventualmente confiando en Dios vamos a hacerlo de manera ya categórica en nuestro propio canal. Iniciamos la labor, pues mi tiempo fue totalmente de manera gratuita, sin embargo pues el programa de propiedad mía pues sigue vigente.
Mi sentimiento es la sensibilidad social que me estaba generando todos estos momentos tan difíciles. Pues yo visualizaba soluciones tan sencillas a situaciones tan conflictivas y tan duras, que yo pensaba que un concepto, un consejo eh, nos ayudaba, digamos, a eso. Entonces, reuní a varias personas y he reunido a varias personas, arquitecto de una universidad acá, en los cuales hicimos varias presentaciones con ellos, donde nos hacían preguntas al aire y pues obviamente también prestábamos un servicio social. Por un lado, definiendo las soluciones de vida que ellos necesitaban y por el otro lado, de manera gratuita, eso es lo importante, y por el otro lado, dando, digamos, las opciones de buscar trabajo por medio de publicidad, todo este tipo de cosas. Mm, El primer tema fue, mi primer ejemplo fue empezar un video de modelo de ciudad llamado Venecia en Italia, es decir, referenciando este modelo de vida. En Colombia se están ahogando muchas personas y pasaron 10, 20 años y año a año se ahogaron personas en tales municipios. Pero a mí eso me impactó muchísimo y pues yo vi una solución práctica que fue generarles a ellos la confianza y transmitirles que si va a haber una inundación, pues tenemos que prever, porque ya se sabía de antemano que en su momento se iba a inundar. ¿Qué pasa cuando las personas saben que va a suceder una tragedia? Pues obviamente tratan de prever esta situación y la circunstancia era clara y era evidente. Entonces, pues consigan unas canoas, las colgadas en sus fachadas, ¿sí? Y en el momento en que se venga el agua, que ustedes ya saben cuál es la situación, pues toda la familia se traslada y no se ahogan. Parece que nos pusieron cuidado, pues eso fue para mí una situación que fue grata para esto porque prestaron atención y empezaron a tomar, digamos, sus propias decisiones en reincidencia, vuelvo y les insisto. El llamado pues fue a la toma de decisiones. Yo les decía, bueno, ustedes se van a dejar morir, ustedes no van a tomar sus decisiones propias, entonces tenemos todos los lineamientos de una ciudad como Venecia, donde ellos tienen parqueaderos para lanchas en sedes sociales. Entonces los empecé a diseñar en un tablerito como el que tenemos de este lado y les empecé a dibujar los temas. Pues muchos comentarios de gratitud, tenemos réplicas en Estados Unidos, en Miami, en Paraguay, en Francia, tenemos personas que nos retroalimentaban este trabajo. Tenemos el otro proyecto que empezamos a desarrollar es el tema de la casa para mi familia. Entonces empezamos a entender qué es el POT como primera medida. El POT tiene que ser esa ayuda o esa lectura clara o ese conocimiento de ese POT plan general para construir mi propio proyecto, dónde me puedo ubicar, dónde debo desarrollar mi tema, qué es lo que yo quiero, cuál es la calidad de vida que yo quiero para mi familia. Bueno, algunos dirán, usted no tiene ahorita, digamos, este orden a título, digamos, personal. Dice, en casa de herrero, hasta de palo, pero pues en mi caso yo estoy desarrollando un tema que se llama coherencia con mi vida personal, mi vida laboral y mi vida espiritual. Lo estoy desarrollando con base en esto, es decir, buscando cabida para mi familia, buscando momentos para definición de los diferentes temas. ¿Eso a qué se refiere? Ubicaciones, cuál es mi entorno, el clima donde voy a vivir, etcétera, etcétera. Las vías son vías principales a nivel nacional. Partimos de ese punto para empezar a conocer el PDT. Y a nivel departamental, municipal y barrial. De forma paralela a las vías van las redes y generar como son las eléctricas y hidrosanitarias. ¿Sí? Si yo pienso cómo acceder a un sitio, cómo se desarrolla el plan de ordenamiento territorial y cómo lo puedo seguir desarrollando con esa coherencia de lo que yo les estoy hablando,
tenemos que entender que hay vías, y las vías son los medios para llegar de un sitio, de un punto A un punto B, pero que alrededor de esas vías tenemos elementos complementarios que nos ayudan a definir estas rutas. ¿Cómo hacemos para que llegue el agua? ¿Cómo hacemos para que llegue la luz? Entonces, es decir, las vías son el acceso al sitio de mi vivienda, la forma como se subdivide, no solo vivienda, ¿no? O sea, institucional, comercial y todos los aspectos que nosotros venimos trabajando, porque no es solo el sitio donde yo vivo, sino también la empresa que a mí me da de comer. Es por zonificación, desde el punto de vista general, llegamos a un tema que se llama zonificación. En zonificación encontramos edificabilidad y usos tanto de suelo como de las edificaciones. Entonces ahí hablamos de ya lo que son los usos, hablamos de alturas de las edificaciones y eso nos lo da esta norma, que obviamente es una norma que es trabajada con base en un estudio, eh, bueno, eso lo vamos entendiendo. Vamos a explicar un poquito en consiste el tema de los suelos. Suelos son las capas geológicas terrestres geomórficas que sostienen todo lo que pisamos. Además nos proveen los recursos y nos proveen todo lo que necesitamos para subsistir. Cada zona o cada parte de este suelo tiene una configuración distinta, que está formada de acuerdo al clima, el agua, la formación geológica. De ahí empezamos a entender que se define el tipo de suelo en cada zona, en cada región, como distinto o similar a los demás. Con base en eso definimos el tan llamado uso de suelo, como por ejemplo los casos de zonas de cultivo, zonas de edificación, que en su caso el estudio que se hace para aplicar qué tipo de suelo y qué tipo de aplicación lo debemos formar se llama estudios geotécnicos, los cuales nos definen tanto qué clase de suelo es, qué clase de uso se le va a asignar, como por ejemplo eh, industria, comercio, institucional, dotacional, etcétera, etcétera. Si entendemos este tema, vale la pena llegar a la conclusión que podemos nosotros mismos, mediante consulta ante correspondiente entidad o empresa idónea en estos temas con vasta experiencia, definir qué podemos hacer, qué tipo de proyecto, o sea, algo así como la asesoría. Y si es viable, como por ejemplo cultivos, zonas de vivienda, o sea, yo qué puedo hacer en ese pedacito de lote que tengo en mente, que tengo o que ya tengo construido, pero quiero complementarlo. Vale la pena notar que estos temas siempre deben trabajarse con personas con experiencia, personas idóneas y personas que sepan sobre los temas de calidad y uso de suelos. Pues en la empresa nosotros brindamos esas asesorías y esas consultorías. En temas generales quiero dar a entender que el tema de la construcción, regulación de normas, temas de edificabilidad y todo lo concerniente a nuestro tema de vivir, mejorar, proyectar una calidad de vida buena, debemos tener en cuenta varios aspectos que son de amplia contextura y llenos de muchas vertientes y variables, de los cuales hablaremos en otros programas. Entender que no todas las normas aplicarán para la misma edificación. ¿Sí? Hacemos un paréntesis. Todas las normas, si son de vivienda, pues no van a aplicar para industria. ¿Sí? Las normas variarían. Por ejemplo, si es cultivo, pues no podemos aplicar una norma tan general como norma específica para este lote. Si lo que yo quiero es construir vivienda, aunque se puedan hacer eh, pues como unos intersectos o, unas mezclas entre dos tipos de usos. Por ejemplo, la vivienda tener una zona de cultivo, que esto sucede en la zona agraria. Esto pues obviamente se define de acuerdo a un estudio concienzudo. Lo mismo sucede con el caso de las edificaciones. El suelo, al hacerle el estudio previo analizando todos los tipos de normas a tener en cuenta, vamos a concluir que el tipo de edificación, como también el tema de las normas que aplicarían en el ámbito social, cultural, ambiental, eléctrico, jurídico y policivo, se pueden aplicar y se deben aplicar al uso que vamos determinando. Entonces, empezamos a ver a dónde podemos llegar con estas garantías. Si tenemos la garantía de agua, luz, teléfono,
medioambiental, tenemos zonas verdes, una edificación saludable, libre de plagas, libre de insectos, una edificación bien estructurada, bien diseñada, bien construida, la calidad de vida no va a mejorar. A esto vamos con arquitectura es pura vida. Entonces, mejorar la calidad de vida consiste en tener en cuenta todos estos aspectos. Que si puedo crecer, claro que sí puedo crecer porque en las normas, en nuestros derechos como seres humanos y en nuestros derechos de vida, algo que tanto hablan los derechos humanos en nosotros, eh, los constructores para aplicarlos, digamos, en los diferentes proyectos son estos temas, precisamente dar a entender también que esas normas también son para ustedes. Cabe anotar que retomando el tema sobre el tipo de edificación, cultivo, bueno, varía de acuerdo a la región o la zona en casos, como el cambio de clima. El clima frío no es lo mismo que el clima templado y que el clima cálido. Tanto los alimentos, el suelo, en zonas más rocosas, la vegetación, todo varía. Entonces vamos a encontrar en clima cálido edificaciones supremamente ventiladas con mayor altura, materiales de la región como la madera. En climas fríos, pues más tapadas las edificaciones, más cubiertas, y vamos a trabajar materiales como la madera también, como la roca, pero por lo general se utilizan materiales idóneos de la región, asimismo los productos, ¿no? También se deben tener en cuenta recomendaciones diferentes de acuerdo a su sistema, lo que va a ser un mantenimiento previo a cosa que está escrito en las pólizas de garantía. Cuando se termina, digamos, la edificación, yo me refiero en este tema es a cuando se entrega un proyecto, el mantenimiento pues está proyectado no a la garantía que se le genere a la edificación en el contrato estipulado, porque pues todos los materiales tienen un desgaste, entonces eso se aclara, pero esa norma se le debe especificar, cosa que no hacen muchos de las personas de este gremio, de este medio, pero pues que poco a poco lo vamos a lograr entendiendo. Si el material como la madera, el concreto, por ejemplo, hay un material como el mármol que hay que pulirlo 7 veces, pero eso no se lo indica al propietario. Pero es importante que ellos lo sepan. Eso va dentro del plan de sostenibilidad y sustentabilidad y garantía de los proyectos. Las viviendas y las edificaciones en general, como las vías y obras de gran cilindraje, requieren un tratamiento más especial. Cuando varían los materiales, hemos podido encontrar temas en los cuales una vivienda tapia no aplica a una norma como la estructura metálica, no aplicaría a una región, puesto que es claro que en la arquitectura y en la construcción en general encontramos variables en diseño que nos indican diferentes tipos de estructuras realizadas con diferentes tipos de materiales que nos mejoran, movilizan, optimizan, pero que también debe ser implantados en nuestros suelos. Esto debe ser mirado con suma importancia, es decir, la diferenciación del costumbrismo a tecnologías nuevas, a tecnologías vanguardistas, tecnologías que ya tienen, digamos, una temática. Si nosotros miramos la construcción tapia, miramos que los maestros de obra, los oficiales, los albañiles, lo que hacen es una chamba y empiezan a mezclar una serie de materiales y hagámoslo por acá y mezclan ramitas, mezclan cualquier. Esa es la construcción tapia. Entonces, esa construcción tapia obviamente va a construirse con una resistencia natural. Es decir, ellos ya saben a través de todos los años, en todos los tiempos y generación en generación que esas edificaciones aguantan si se le aplican determinados materiales, pero desde el punto de vista técnico, pues no tiene como esa regulación. Es decir, esa es la diferenciación entre, digamos, para mí sería como una vivienda natural a edificaciones ya más estructuradas y más reguladas por este tipo de normatividad. De ahí se nos desprenden dos grandes retos que debemos tener en cuenta a la hora de pensar tanto en el pasado como en el futuro, como son el incremento de la población, la pobreza, la riqueza, el aumento de la calidad de vida, el calentamiento global,
Cuando decimos calidad de vida, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a mala o buena calidad de vida. Como crece la población, la vida tiene esa variable. Si vemos pobreza y hay personas que la ven fácil por ahí, pues obviamente van a empezar a vivir más personas con ellos, van a empezar a multiplicar. ¿Por qué? Porque no tienen esa regulación de vida, porque no tienen esos lineamientos. Ahí es donde yo los invito a que nosotros metamos las manos ahí, diezmemos nuestro tiempo y tratemos de, para unos es trabajo, para otros es sensibilidad humana, tratemos de aportarle a este tipo de comunidades. El calentamiento global, si vemos el pequeño aspecto en la formación de nuevas edificaciones en unas variables, donde en 5 años atrás, y esto quiero que esté claro y que lo veamos como es, me parece que es el tema y es la esencia de nuestro tema en el programa de hoy. Climas de un ejemplo 23 grados hace 5 años y actualmente ya llegamos a los 30. Si hacemos una pequeña fórmula que es, si en 5 años de 23 a 30, es decir, casi por año el 70% de grados incremento, en 5 años, de 30 años a llegar a 37, más o menos es el equivalente o más porque consume más rápido el calor que el frío, ¿sí? Si ponemos un material, algo tan sencillo y práctico como esto, un material, el desgaste, la llama, la corrosión, como acaba, digamos, los materiales es de un momento a otro, entonces tenemos que empezar a concientizarnos de que sí hay un problema grave y que sí tenemos que empezar a trabajar estos temas de alguna forma. Vemos cómo el tema se nos va ampliando y encontramos el tema de cómo saber si en 20 años o en 10 años tenemos un clima frío o clima caliente. En donde yo estoy viviendo en este momento, encontramos que no aplicarían, nos tocaría adecuar nuestras regiones al tema cambiante global. Si hoy hay frío acá, en 5 años, o en 2 años, o en un año probablemente que sea así, en un año que puedan cambiar las cosas, se puedan modificar, de acuerdo pues a lo que tenemos en mente, sigue el clima así. Si no, pues imagínense el cambio en 1 o 2 años. Aquí ya no es frío, sino ya aquí toca con camiseta, con esqueleto y sin saber, uno con bronceado y uno de clima frío. Entonces a eso me refiero. No es malo que podamos tomar parte de manera responsable en toma de decisiones en temas de normas generales. La importancia de saber esto nos lleva a la primera conclusión. ¿Qué voy a hacer y qué voy a construir para mí? Entonces empiezo a pensar qué debo hacer, cuál es el primer paso. Mi vivienda está definida como el lugar donde me voy a desenvolver como ser humano, allí creceré, tomaré las decisiones de mi vida. Entonces debo pensar qué es el lugar escogido por mí. Lo primero que debo decidir es el sitio donde voy a ubicarme, si es apto para construir, si puedo seguir en este sistema, qué tipo de materiales, el diseño y las normas aplicarían para mi proyecto de vivienda y qué requisitos debo tener en cuenta para legalizar, es decir, los permisos, los documentos y todo lo que debo tener listos eh, para, para adelantar mi trabajo. Entonces ya les voy a hablar y con esto cerramos nuestro primer segmento para así seguir con noticias breves y hacer nuestro cierre y nuestra conclusión del día de hoy. Documentos como la fotocopia de la escritura, certificado de nomenclatura, certificado de tradición y libertad, fotocopia de la cédula del propietario, últimos impuestos prediales, poder debidamente firmado y autenticado por el propietario a la persona que va a hacer el trámite, bien sea el propietario, porque el propietario también lo puede hacer, o bien sea el constructor responsable. Formulario debidamente diligenciado, el estudio de suelo según las normas, cálculo estructural, planos arquitectónicos y todos los documentos necesarios para la rehabilitación. En la parte arquitectónica, pues todo lo que tiene que ver con el proyecto, que esto lo sabe el profesional del área y los impuestos que haya que cancelar. Esto aplica para todo tipo de proyectos institucional, comercial, vivienda, rural y conservación. Bueno,
Llegando hasta aquí, en esta primera abrebocas de este tema, podemos hablar un poquito de cuál es el resultante, qué nos salió de toda esta, digamos, teoría y de toda esta concientización de los temas que nos está, como dicen coloquialmente, tallando. Uno, pues la primera conclusión es conocer en ese momento nuestro entorno, ¿sí? Saber nuestra problemática, saberla desde el punto de vista social, desde el punto de vista personal, espiritual, en qué nos encontramos, en un autoanálisis, muy bien. Dos, pensar que hoy estamos a determinados grados, los grados que tenemos de Fahrenheit, todo lo que sea, el agua, los suelos, hay rupturas en las placas, hay problemas de temblores, ya se están viendo sismos, los vientos, mm, y que vamos a construir si realmente lo que yo estoy comprando, lo que yo estoy vendiendo o lo que yo voy a hacer va a aplicar para mí a futuro. Edificaciones totalmente obsoletas en ese momento que no, 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 no están adecuadas, digamos, a nuestro, a nuestro punto de nuevos niveles. El otro tema, el tema de la parte de cómo determinar, digamos, nuestro proyecto desde el punto de vista jurídico. Todo esto nos lleva a que pues, tenemos que pararle bolas, tenemos que incrementar nuestra capacidad intelectual, nuestro, nuestro momento de vida, es decir, tenemos que ir un poquito más allá y mirar que no estamos en ese momento preparados para cumplir estas funciones de nuestro entorno. Tenemos que empezar a duplicar nuestras capacidades. Los retos cada día son mayores como constructores, como todo. No es coger un material, coger una revista, coger un diseño, plasmarlo en la realidad y venda. No, es saber qué vamos a construir para nuestros hijos, para las generaciones venideras y saber que vamos a entregar algo bueno. Es saber que en ese momento de nuestras vidas mm, hay un momento supremamente delicado y grave en temas constructivos. Las estructuras en ese momento generales tienen problemas, tienen fallas. Hay que hacer un replanteamiento de todo eso. Temas generales de arquitectura y construcción, pues se están trabajando diseños en Europa, se están trabajando diseños aquí en Latinoamérica y se están revelando normas cambiantes en Norteamérica. Tenemos personas en Europa, hay un grupo de altísima responsabilidad jurídica, técnica, mm, tenemos las edificaciones en la China, de la cual en nuestra empresa pues, es franquiciada a nivel latinoamericano en un sistema de estructura metálica que se llama Steel Frame, pero que en mi preocupación, digo yo, y lo estamos trabajando con mi hija Vanessa, es un diseño interpretando, digamos, este momento y esta idea que se llama articular la vida de nosotros en estas estructuras con respecto al medio ambiente. Entonces ella hizo una celosía, una columnita en celosía, e incluyó vegetación dentro de la celosía, pues es un punto técnico de muchísima y de altísima reflexión. Pero cuando yo hablo de articular, ¿a qué me refiero? Me refiero es, si nosotros tenemos edificaciones, ¿sí? Que tienen ciertas condiciones, miremos y revisémoslas, no van a aguantar un calentamiento global. Y nosotros tampoco podemos ignorar que por fuera el medio ambiente se está quemando y se está quedando, que se está secando el agua, ¿cierto? Eso lo digo a proyección a futuro. Articular este tema es concientizarme, pero ¿cómo lo plasmo yo en términos constructivos? A mí se me ocurrió una capa de UV como manera de cubierta para el medio ambiente. No sé si ustedes han visto esas gafas que tienen de protección,
protector solar contra rayos ultravioleta. Se me ocurren cosas como eh, aspersores en zonas donde se está quemando los bosques. Aspersores son mangueras que de manera típica se pueden perforar, se pueden conectar, digamos, a los ríos y con máquinas de bombeo empezar a generar un riego natural. Ningún puede dispersión porque esa agua se va a reciclar, no se pierde el agua del río y evitar que los árboles se sigan quemando. La capa de ozono, pues ya son temas de estudio científico de alto nivel, pero pues que en términos de nosotros podemos estar hablando que multiplicar las partículas de la capa de ozono taparían, digamos, este tema. Con esta reflexión los dejo el día de hoy y les agradezco su cordial atención. Que Dios les bendiga.